Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de endometrio y nos acompaña en el estudio el día de hoy el doctor Jorge Helser, ginecólogo oncólogo. Un gusto que nos acompañe. El apellido es un poco complicado, pero ya el doctor está con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Vamos a hablar qué es el cáncer de endometrio. Siempre hablamos con frecuencia o escuchamos el cáncer de mama, el cáncer de útero, incluso el cáncer de ovario, pero poco se habla sobre el cáncer de endometrio. ¿Qué es el cáncer de endometrio o cómo es su formación? Claro, mira, la pregunta interesante porque justo cuando nombras, que escuchas de cáncer de útero y cáncer de endometrio, el endometrio forma parte del útero. Y el cáncer del útero, que son considerados los sarcomas, es muy distinto al cáncer de endometrio, tiene un comportamiento biológico y clínico totalmente distinto. Es importante porque esa área que está en el útero, que se denomina endometrio, es donde hay esa proliferación atípica de las células que terminan evolucionando y conllevan a un cáncer del endometrio porque se forma justo en esa zona. Por eso es esa definición. ¿Cuál es la función del endometrio? Mira, el endometrio cumple una función fisiológica y se encarga de ser descamado y de preparar el útero para albergar el embrión durante el embarazo. Todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual está estrechamente relacionado con el endometrio. A partir de allí y de conocer como médico realmente cuál es su función y cómo actúa cuando recibe el estímulo hormonal en las diferentes etapas del ciclo menstrual, podemos indagar en la gran cantidad de patologías porque el endometrio tiene muchísimas patologías. Incluso también. Cuando se hace el eco transvaginal se puede observar si está engrosado o no el endometrio y saber si está cercana a la menstruación también del paciente. Claro, ese es un dato súper curioso, súper importante. Te lo digo porque de todos los cánceres ginecológicos realmente este es mi favorito, ¿no? Pero es muy importante conocer dos cosas fundamentales, la edad del paciente y la etapa del ciclo menstrual en que se encuentre. Por supuesto. Porque dependiendo de la edad que tenga el paciente, si es una paciente que está premenopáusica o posmenopáusica, si la paciente todavía cursa con ciclos menstruales o no, el grosor endometrial es distinto. Y dependiendo del grosor y su estructura morfológica, no solo el grosor, sino si sus bordes son regulares, son irregulares, si su estructura está bien definida o no, tú puedes determinar si realmente es una patología o ese engrosamiento endometrial que muchas veces denominan es simplemente una fase del ciclo menstrual que hace que se vea así y es totalmente normal, es algo acorde al ciclo menstrual y acorde a la edad del paciente, pues. Doctor, ¿la endometriosis tiene algo que ver con el cáncer de endometrio o son cosas totalmente distintas? Nunca pensé que me iban a hacer esa pregunta esa pregunta delicada porque la endometriosis es un problema de salud pública en muchos países y es una patología. Y se desconoce. Y es una patología súper subestimada. Yo siempre he dicho, mira, la endometriosis a veces pudiese ser hasta peor que un cáncer. Por eso vamos a explicarle a las personas que nos están viendo qué es la endometriosis. No te va a matar o no te va a llevar a un final fatídico si está muy avanzado, pero el dolor y las consecuencias de esta patología, si no es manejada por un personal entrenado, va a disminuir y va a deteriorar muchísimo la calidad de vida del paciente. El problema es que ese tejido del endometrio, lo que llamamos endometrio, sale de su zona regular a través de las trompas de falopio y se puede establecer en los ovarios. Una vez que ese tejido endometriósico llega a los ovarios, tiene una proliferación atípica porque ese no es su tejido celular y comienzan los problemas, las tumoraciones ováricas, no solamente allí. La endometriosis también puede albergarse en el miometrio, que es lo que se conoce coloquialmente como el cuerpo uterino, y una vez que está allí, que se denomina adenomiosis, también trae esas terribles consecuencias en las mujeres como el dolor menstrual, totalmente cíclico, incluso pudiese llegar este tejido endometrial a invadir vejiga, parte del colon y recto sigmoides, dificulta mucho la actividad. ¿Su diagnóstico es fácil? Mira, el diagnóstico es fácil en manos entrenadas. Pero a través de estudio de imagen se puede ver. ¿Tienes estudio? Otra técnica. Sí, mira, sí, totalmente. Primero la clínica. Nosotros los médicos siempre hemos confiado en que un buen examen físico, un buen interrogatorio, no podemos perder ese feedback, ese feeling con el paciente porque debemos tratar es al paciente, no la enfermedad. Si conocemos bien el paciente, podemos tener el 70% del diagnóstico con un buen examen físico y conociendo la patología, por supuesto. No sabes lo que buscas, no vas a saber qué hacer con lo que encuentras. ¿Qué estudio de imagen se puede complementar para ayudarlo? El estudio de imagen inicial es una ecografía transvaginal. Con una ecografía transvaginal, los tumores o quistes endometriósicos tienen características particulares, tienen una serie de características definidas, estandarizadas a nivel mundial. No voy a entrar en un lenguaje muy técnico, claro, pero sí te puedo decir que tiene 3 o 4 características importantes que cualquier persona entrenada y capacitada puede llegar a un diagnóstico. ¿Pero tiene alguna relación con el cáncer de endometrio? No. ¿Podría tenerla o no? No, la endometriosis no tiene una relación con el cáncer de endometrio, pero el tejido... ¿Pero se afecta? No, el tejido endometriósico
en el ovario puede evolucionar y malignizarse convirtiéndose en un carcinoma de ovario de células claras, de la variante histológica células claras. Pero la endometriosis como tal no va a generar un cáncer de endometrio. Además de la edad, tomar en cuenta la edad y en qué fase de la menstruación o si está menopáusica o premenopáusica la persona, ¿qué otras cosas hay que tomar en cuenta? ¿Hay factores de riesgo determinantes para el cáncer de endometrio? Claro. Mira, entre los factores de riesgo, uno de los más importantes para el cáncer de endometrio, tenemos factores de riesgo familiares. No existe a nivel mundial una pesquisa estandarizada para el cáncer de endometrio, no todo el mundo puede ser sometido a una ecografía transvaginal anual y a otro tipo de estudios, solo para buscar eso, no se justifica. Pero estas pacientes que tienen un factor hereditario, por ejemplo, antecedente familiar directo, línea directa, hablo de padre, madre o abuelos, los conocidos criterios de Ámsterdam, tomas en cuenta muchísimo si el familiar tuvo un antecedente de un cáncer de mama, de un cáncer de endometrio, y relacionas mucho la parte masculina que a veces se subestima y es el cáncer de próstata. Está estrechamente relacionado con el cáncer de endometrio. Desde el punto de vista familiar, estos pacientes pasan a un tamizaje especial anual o estos pacientes cuando están premenopáusicos y presentan trastornos menstruales como los sangrados uterinos anormales, deben ir a una ecografía dirigida a través de un sistema que se llama IETA, ecográfico, para evaluar cuál es el riesgo de malignidad que tiene ese endometrio y bueno, el examen físico, probablemente una biopsia de endometrio si lo ameritase esa paciente premenopáusica. En las posmenopáusicas, estas pacientes cuando tienen un grosor endometrial, dependiendo si evaluamos lo que sería la escuela americana o la escuela europea, tiene un valor de la línea endometrial bien determinada. Si esta paciente obviamente cambian los parámetros, si está en un tratamiento, por ejemplo, con medicamentos para el cáncer de mama como el tamoxifeno, estas pacientes tienen otro estándar de evaluación ginecológica, pero siempre estos pacientes posmenopáusicos con estos antecedentes, con un sangrado, después de haber visto reglas totalmente menopáusicas, tienen indicación de una evaluación para descartar esta patología. Otro factor de riesgo importante, lo que pasa es que el cáncer de endometrio tiene dos tipos histológicos. Tiene un tipo que depende totalmente de las hormonas y tiene otro tipo que depende de una malformación genética del P53.